bloque número 2. A ver, le quiero hacer una pregunta, profesora. ¿Esto qué es? ¿Arte conceptual? Eso es esto? arte conceptual, claro. ¿Qué son, son escultura moderna? ¿Qué es esto? Claro, sí. Déjelo apoyado, ve que ahí, así. Y usted lo toca y se va el efecto conceptual que tiene. Ah, qué interesante, Ahí ¿no? está. Espera, quiero hacer uno yo también de estos conceptuales. ¿Me puedes alcanzar un cacho de papel? Epa, A ver si me epa, sale. sí. No sé si me va a salir. A ver. Tome, tiene para hacer arte conceptual. No sé si le va a salir. ¿Qué hace? Mirá, está mal. espectacular. Mal, Lo que es el concepto. El concepto es todo. Todo es el Arte concepto. conceptual, ahí tenemos. A ver, ¿qué onda? Bueno, ¿Cómo muy va bien. esto? Quiero mostrar acá la técnica que estaba tratando de explicar y que quedó pendiente. Esta es otra forma. Voy a pasar la cámara 5, ¿está bien? Lo mismo, pero pintó la Claro. figura. Él pintó primero, Francisco pintó primero las imágenes, entonces él ya sabe que cuando saque acá va a tener el color rojo, por ejemplo. De la otra forma, como yo pinto todo el espacio, Sí. no sabés qué color te va a venir abajo. Ok. Entonces esto ya lo haces con más intención. Por Y eso ahí- está bueno las dos formas. y ahí lo está acá lo haciendo. está haciendo Mira qué bien, Francisco. Francisco, Ahí va. pintor, percusionista, buen Baterista. compañero. Va, Buen compañero. todo. Pecho a las balas. Pecho Vos. a las balas, Yo uña pinto cortada. cuadros. Vos pintás cuadros de Yo qué pintás. pinto cajas. Ahora pinto. No, vos pintás, ¿sabés qué pintaste? ¿Vas a pintar vos? Tenés que pintar unas paredes de tu casa, tenés que pintar. Eso tenés que pintar porque me dijo tu mamá. Y cambiaron todos los muebles de la cocina, ¿es verdad o no? No sé. No sé. No. Esas son cosas personales. Voy a nada. leer las redes y voy a tirar las redes para que nos sigan en Facebook. Acuérdense en Facebook, /Desde la Vida. En el Instagram somos @Desde la Vida. Yo, el Instagram mío es @Fenadela con doble L. WhatsApp, si quieren mandarnos videos o fotos o mensajes, charlando con Walter, lo que quieran. Teléfono mío. 011-3339-5509. 011-3339-5509, ahí lo tenés. Y si no, el canal de YouTube, para que vean los programas que no vieron, si quieren, están todos subidos a un canal oficial, Desde la Vida Oficial, ¿ok? Y ahora, vámonos con la doctora y su supermercado de noticias jurídicas. mejor. Ahí va. ¿Cómo le va, Fena? Bueno, sí, vamos a invitar a pasar por góndola. Dire, ponga por favor el botoncito. Estimada doctora Cotiñola, soy Adriana de la provincia de Mendoza. Tengo CUD otorgado por padecer artritis reumatoidea. Me estoy divorciando y necesito saber si me corresponde la obra social de mi ex, ya que en mi lugar de residencia no existen, a través de la asistencia pública, los servicios que preciso para mis tratamientos. En tal caso, ¿cómo debo plantear esta circunstancia? Muy agradecida, Doc. Amiga mendocina, buenísimo porque esto sirve para todos los distritos. Vamos a hablar del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay un articulito que es el artículo 434, acuérdense ustedes abogados de todo el país, que tiene contemplada esta situación. Cuando hay una patología preexistente, en este caso una discapacidad motora como es la artritis reumatoidea, se puede plantear esa circunstancia en la demanda de divorcio. Sabemos que la demanda de divorcio incluye propuestas reguladoras, o sea, temas a tratar que van a quedar establecidos en la sentencia de divorcio. Lo más importante acá es dejar constancia que en ese caso se solicita la continuidad del efector de salud, de la obra social, y más como nos comenta que obviamente en su lugar de residencia no hay profesionales y los únicos que hay son justamente los profesionales integrantes de la cartilla de la obra social de su ex esposo. Por lo tanto, no hay juez que pueda negarse a convalidar esta petición porque a su vez, existiendo esta disposición del artículo 434, me permite pedirle una cuota alimentaria posterior al divorcio. Este es el caso único y excepcional que tiene establecida la legislación nacional, porque básicamente después que se disuelve el vínculo no hay más derecho alimentario, a menos que uno demuestre que tiene una discapacidad y dentro de esa discapacidad hay una solicitud puntual que es la cobertura médico-asistencial de la obra social del excónyuge y en ese caso la obra social va a ser considerada como si fuera parte de una cuota alimentaria. Lo hablamos muchas veces en relación a los chicos, acá también funciona esta misma directiva y por supuesto
hay posibilidad que el juez la otorgue y que su marido o su ex marido deba proveerle la cobertura asistencial. Ojalá le haya servido y si no, consulte con algún abogado de la ciudad porque lo va a orientar seguramente muy bien en estos temas. Bueno, ahora no se vayan porque los dejo en una gran entrevista con mi compañera Ana Paula. Gracias, Coti. Y hoy vamos a conocer todo acerca de esclerosis múltiple. Por eso me encuentro por Zoom con el doctor, que es médico neurólogo del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, y también es médico asesor de EMA, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple. Ahí lo tenemos al doctor Ricardo Alonso. Y también a Romina Galarza, que ella es paciente con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune neurológica. ¿No es así, doctor? ¿En qué consiste? Sí, es así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa. Me parece increíble las cosas que hacen. Y yo te puedo decir que esclerosis múltiple es una enfermedad que es probablemente poco conocida en Argentina, pero si nosotros decimos esta enfermedad, si decimos esclerosis múltiple en Canadá, si decimos esclerosis múltiple en algunos países nórdicos de Europa, probablemente todo el mundo la conozca. Es porque esta enfermedad es poco prevalente, es muy baja la incidencia y la prevalencia en nuestro país, y se trata de una enfermedad crónica que puede llevar a la discapacidad. Y esta enfermedad, como bien lo dijiste, es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que donde el organismo, el sistema inmune va a ir de alguna forma a chocar o a agredir el propio organismo. Específicamente en la esclerosis múltiple lo que se agrede es el sistema nervioso central. ¿Y llevar a la discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad puede llevar? Bueno, la discapacidad en esclerosis múltiple puede ir en diferentes aspectos. Probablemente la más importante es la discapacidad física. Muchos pacientes pueden llegar a tener alteraciones para caminar, alteraciones para movilizarse. En menor grado también alteraciones para mover los brazos. Muchas personas necesitan ayuda y asistencia, pero por suerte, a lo largo de los años, hemos visto el gran crecimiento de los diferentes tratamientos para esta enfermedad, y no es lo mismo haber sido diagnosticado esclerosis múltiple hace 20 años, 30 años, que tener hoy esclerosis múltiple, donde tenemos numerosos fármacos que pueden evitar llevar a esos hitos de discapacidad. Algunos pacientes también pueden tener discapacidad visual porque puede afectar lo que se llama el nervio óptico, que es un nervio que conecta el ojo con el cerebro. Y algunos pacientes también pueden llegar a tener algunas alteraciones cognitivas, alteraciones en la esfera sexual, alteraciones urinarias, etc. Lo más importante es saber que hoy esta enfermedad tiene un diagnóstico, o sea, se puede hacer diagnóstico con los métodos que hoy tenemos en nuestro país, y en nuestro país contamos con un gran arsenal de tratamiento que podemos de alguna forma tratar de combatir y ayudar a nuestros pacientes con esclerosis múltiple. Doctor, ¿y los síntomas comienzan al igual que la ELA? ¿Y cuáles serían las diferencias más notorias con la esclerosis lateral amiotrófica? Esta pregunta es muy importante por varias razones, pero la más importante o la razón más importante es que son dos enfermedades completamente diferentes. La esclerosis lateral amiotrófica lamentablemente es una enfermedad netamente degenerativa, altamente discapacitante y que afecta principalmente el sistema motor, y hasta el día de hoy no tenemos un tratamiento que pueda retrasar fehacientemente la evolución de la enfermedad. Sí hay tratamientos que han demostrado por ahí disminuir la progresión en algún aspecto, pero no retrasar y no llegar a evitar los desenlaces más temidos de la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica no es considerada una enfermedad autoinmune, de hecho. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad completamente diferente, sí es una enfermedad autoinmune, o sea, inflamatoria, cuya principal característica es la inflamación, y probablemente es una de las enfermedades neurológicas con mayor desarrollo en términos de tecnologías y medicamentos. Es así que al día de hoy tenemos una gran cantidad de tratamientos, una gran cantidad de medicamentos, y muchos de nuestros pacientes que son diagnosticados con esclerosis múltiple pueden llegar a tener largos años de evolución de la enfermedad sin que la enfermedad progrese y hacer una vida completamente normal. Y eso es lo que le decimos a nuestros pacientes cuando llegan a nuestro consultorio y hacemos el diagnóstico y sugerimos algún tratamiento, que con el tratamiento y cumpliendo el tratamiento pueden llegar a ser
Perdón. Digo, como es el caso de Romina, que tiene una vida completamente normal. Y contame, Romina, ¿cómo fue tu diagnóstico? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que dijiste, hay algo raro acá, y hiciste la consulta médica? Buenos días a todos. En mi caso fue un hallazgo. Yo cuando tuve a mi segunda bebé, a la semana de que naciera, tuve una trombosis cerebral. Allí los médicos en las resonancias vieron las lesiones compatibles con la esclerosis múltiple, pero yo hasta ese momento no había tenido ningún síntoma físico de la enfermedad. Y entonces, ahí vuelvo al doctor, entonces que no se tenga síntomas, pero que se tenga la enfermedad, en esta enfermedad silenciosa, que ¿está latente o está en curso y va degenerando progresivamente? ¿Podemos, digamos, tener la enfermedad silenciosa en curso? O sea, hay diferentes estadios, podemos decirlo así, de la enfermedad, o hay diferentes momentos de la enfermedad, y probablemente lo que tuvo Romina, yo no conozco exactamente su caso, es lo que nosotros algunas veces llamamos síndrome radiológico aislado. Para ser muy breves con esto, es cuando uno puede ver en la resonancia magnética, que ahí sí se hizo por otro motivo, por cualquier otro motivo, algunas lesiones o algunas alteraciones que a nosotros los neurólogos nos hacen pensar en esclerosis múltiple, pero en ese momento la persona no tiene síntomas de esclerosis múltiple, por lo cual uno no puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. Probablemente Romina, tiempo después, experimentó algún síntoma de la enfermedad y ahí pudieron hacerle el diagnóstico. ¿Y ahí cómo fue, Romina, entonces? ¿Cómo te enteraste que tenías esclerosis múltiple? Esto fue en junio, que yo tuve la trombosis. En noviembre, cuando me voy a hacer el control por la trombosis, el doctor que me estaba atendiendo nota que una de esas lesiones estaba activa, así que ahí, bueno, me internan, me dan corticoide y me derivan a un neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Me hacen la punción también, que ya les da una idea a los doctores de que era esa la enfermedad que tenía, ¿no? Que tengo. Vos fuiste mamá también en simultáneo, un par de meses antes de que te diagnostiquen. ¿Cómo fue esto de ser madre y que te enteres también al mismo tiempo de una enfermedad? Y también la conmoción de tu entorno recibiendo esta información con un bebé recién nacido. Fue muy duro, porque bueno, la verdad es que con la trombosis cerebral estuve en terapia intensiva, con respirador, con convulsiones, fue bastante grave el caso. Y era como que después, cuando llegó a los meses la esclerosis múltiple, en mi caso yo no podía entender, no podía creer, porque hasta ese momento había sido una persona sana y no entendía, digo, ¿qué es otra cosa más? Y el por qué a uno y esas preguntas. Y la familia, bueno, también, ¿no? Como tratando de apoyarnos mutuamente entre todos para salir. Y doctor, ahí... Además que no conocía nada de la esclerosis múltiple, como dijo el doctor. A mí, cuando el neurólogo me dijo tenés esclerosis múltiple, no sabía de qué me estaba hablando. Y estamos hablando también de brotes, también que se van despertando. ¿Qué brotes tuviste, Romina, que se te hayan despertado una vez que hayas tenido el diagnóstico? Bueno, nosotros en ese momento con mi doctor decidimos que no me iba a medicar, estaba anticoagulada, estaba con anticonvulsivos, entonces yo no quería otra medicación. Entonces esperamos a que ocurriera el brote. Y el brote lo tuve a los 3 años, que fue que un día me acosté a dormir, siempre digo lo mismo, el otro día me levanto y no veía del ojo izquierdo. Ese fue mi brote. Bueno, un brote, o sea, te fuiste a dormir viendo y amaneciste sin ver. Doctor, ¿y cómo se recupera entonces un brote? Si uno tiene un brote, después, ¿cómo se vuelve atrás o deja lesión un brote? Bueno, es algo que también lo charlamos con todos nuestros pacientes. La gran mayoría de los pacientes en los primeros años, y esto tiene que ver también con una complejidad del sistema nervioso, después de una inflamación, o sea, después de este brote puede haber una recuperación. Y esta recuperación puede ser un 100% o puede ser una recuperación parcial. Y lo que decía, en los primeros años probablemente tengamos recuperaciones casi totales,
o totales, y muchas veces los neurólogos utilizamos para desinflamar este sistema nervioso inflamado corticoides como el primer tratamiento que uno puede utilizar, y después hay otros tratamientos. Algo que quiero por ahí detenerme es que, como Romina, hay muchos casos muy similares. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad principalmente que se da en personas jóvenes, entre los 20 y 40 años, y que la gran mayoría de los pacientes van a estar activos laboralmente, están con planes familiares, están estudiando, etc. Y esta enfermedad por ahí viene a irrumpir esta vida tranquila que tienen muchos de ellos. Y también un dato también a tener en cuenta que es más frecuente en mujeres que en hombres, por eso que también puede pasar que pueda ocurrir cerca de la planificación familiar o posterior a un embarazo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y doctor, ¿de qué manera se puede ralentizar todo este proceso? ¿Se mantiene con corticoide o hay otro tipo de medicación o de tratamiento? Mira, si esta pregunta me la hacías hace un poco más de 20 años, te iba a decir que no hay ningún tratamiento y que solamente teníamos corticoides. Desde hace algunos años, principalmente de principios de los 80, hemos empezado a entender que esta enfermedad se puede combatir y se puede tratar, obviamente que con tratamientos que hay que mantenerlos durante mucho tiempo. Hoy contamos con un gran arsenal de tratamientos, son diferentes tipos de tratamientos con diferentes tipos de posología. O sea, algunos tratamientos necesitan ser inyectados, otros pueden ser pastillas y otros son hasta sería como un suero, viste, como cuando te pasan un suero en una clínica, son tratamientos muy parecidos a eso, se llaman infusiones endovenosas. Tenemos un gran arsenal de tratamientos y eso es un dato positivo para nuestros pacientes y es una luz que nosotros llevamos de esperanza a los pacientes, que sabemos que hay con qué tratar esta enfermedad. O sea, Romina, que el miedo a no poder caminar y este fantasma de terminar en una silla de ruedas con este diagnóstico de esclerosis múltiple, no lo tenés, ¿o sí? No, hoy no. Hoy no, confío mucho en el tratamiento, yo tomo pastillas y es muy tranquilizante saber que hay otras opciones, que si este tratamiento falla, bueno, se probará con otro, y si ese otro falla, se probará con otro. Pero tengo fe con el que estoy. ¿Y cómo es tu calidad de vida? ¿Haces gimnasia? ¿Te movés? ¿Sentís algún tema particular más allá del cansancio, tal vez? Sí, a mí mi síntoma característico es la fatiga en mí, pero sí, hago gimnasia, trato de caminar lo más que pueda todos los días, para no quedarme en mi casa. Doctor, ¿y alguna recomendación rapidito con esto? ¿Con el cansancio, con la fatiga, que es un síntoma característico de esta enfermedad? Sí, la fatiga hay que entenderla como esta batería que se va acabando y se nos va acabando a lo largo del día y probablemente se descarga mucho más rápido en los pacientes con esclerosis múltiple. Hay muchas sugerencias que le hacemos nosotros a nuestros pacientes, principalmente tratar de no hacer ejercicios extenuantes o hacer cosas innecesarias. Hay que cuidar lo que uno hace o de alguna forma tratar de ver bien dónde va a gastar esta energía, alejarse de las zonas de calor. El calor, ahora que vamos a entrar en verano dentro de muy poquito, también ayuda mucho a esta fatiga y los pacientes sufren mucho el calor. Y después muchas veces necesitan algún tipo de tratamiento, ya sea tratamiento físico o tratamiento farmacológico para poder combatir a esta fatiga. Pero probablemente el consejo más importante a todos los pacientes con esclerosis múltiple, si alguien tiene sospecha de un diagnóstico con esclerosis múltiple, que se acerque a un neurólogo y si tiene este diagnóstico que cumpla las sugerencias del médico y no abandone el tratamiento, que probablemente es la principal herramienta que tenemos para poder frenar o tratar de ralentizar, como vos decís, esta enfermedad. Y también aquellos que tienen el diagnóstico, que se acerquen a la asociación AEMA, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Argentina, que también, bueno, tienen grupos para que los asesoren y tienen todo un equipo de médicos especialistas como el doctor Ricardo Alonso. Muchísimas gracias por estar acá, por toda la información y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Nosotros vamos. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y aprovechamos para ir un corte y enseguida volvemos. Quédate ahí.